quizás fue una burla del destino. Pudiste abrir la puerta equivocada. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Seres Libres, este programa que hacemos con muchísimo amor, con muchísimas ganas, a veces con dolor también, hablando de temas que muchas veces son olvidados, silenciados y negados también por la sociedad, desplazados para que no molesten. Las adicciones, las enfermedades, la salud mental y, ¿por qué no? Aunque a veces parece que es un tema del que mejor no hablar o mejor no tocar, no meternos, de suicidio. Muchas enfermedades mentales, patologías mentales, la salud mental no tratada termina llevando al suicidio. Las adicciones también, además del suicidio diario de aquellos o de aquellas que consumen drogas, alcohol, sexo, porno, juego. Hoy vamos a hablar de eso. Hay una charla que yo tuve hace unas semanas con Pamela David, que fue conmovedora porque Pamela en esta charla pudo abrir su corazón y compartir lo que dentro de su familia había ocurrido, lo que su familia también, y es bueno decirlo, había padecido, porque no hay nadie que tenga un familiar que haya cometido el suicidio, que hable totalmente libre de dolor o de culpa en un momento. Siempre hay algo que queda y que es lo que justamente tenemos que empezar a hablar para que cada vez haya menos suicidios. Es un tema en este país delicadísimo. Más de 8 personas por día se suicidan, con números antiguos ya, quizá el número más grande en este país, por día más de 8 suicidios. Hablemos de esto, por favor. Pero antes de ir a la charla con Pamela, yo quiero que presten atención a esta charla que también tuve el placer de tener con Ariana. Ariana sufrió el suicidio de su hermano. Hoy vamos a hablar de suicidio. ¿Para qué? Para que vos que estás ahí del otro lado y que lo sufriste con algún familiar o que en algún momento tristemente lo estás pensando, veas que hay otros caminos posibles y no solamente ese. Vamos a la primera parte de la charla que compartí con Ariana. A partir del suicidio de mi hermano Mati, hace 7 años y medio, yo me di cuenta que faltaba mucha información al respecto. Sí. Hay mucha gente que cree un montón de cosas respecto al suicidio que están mal. Entonces yo dije, bueno, empiezo con el espacio en el que yo hablo en Instagram, hablo más que nada de posvención, que es el duelo por suicidio, algunas cosas de prevención, trato de ayudar de corazón a la gente que me escribe, trato de dar tips, trato de hacerlo, de ayudar a otras personas para que justamente no les pase lo que les pasó a mi hermano. O sea, que no tenga que llegar a decidir quitarse la vida por no aguantar más el dolor que él sentía adentro. Entonces, hablar responsablemente de suicidio previene a que otras personas lo hagan. Entonces, por eso digo que sí, porque no quiero que haya más personas como Mati, como las 10 personas por día que mueren por suicidio en nuestro país. Y ante eso hay algo que lo hablamos mucho acá, que es mejor no hablar de suicidio porque hablar de suicidio genera que la gente entonces se suicide más. Sí. ¿Eso es así? No, eso es un mito. Eso es uno de los mitos por la falta de información. Al revés, si yo hablo responsablemente y yo estoy contemplando la posibilidad del suicidio como única opción al dolor que yo tengo y empiezo a hablar, voy a poder descomprimir y poner en palabras lo que a mí me pasa. A mí me interesa esto de cómo los que estamos alrededor podemos acompañar al suicida antes de que lo realice. Sí. Pero después, ¿cómo es el post? Sí. El duelo por suicidio tiene un componente de culpa muy grande. Claro. Y muchas preguntas que te quedan sin responder, porque en realidad la verdad última se la lleva la persona y vos como familiar decís, pero ¿qué es lo...? Y no solo las preguntas que vos te planteás, sino las que la sociedad misma te tira encima de la cabeza. Claro, lo que vos te decís, que no hice, cómo no ayudé, dónde no estuve, y la sociedad... Y la sociedad que te carcome... Claro, vos sos la familia, ¿cómo no lo viste venir? Vos eras la hermana, ¿cómo no estuviste atada a él 24 horas del día? O sea, si eras la hermana, ¿no viste que se estaba por suicidar? Entonces, la mejor forma de acompañar a alguien que perdió a un ser querido por suicidio es evitando las preguntas. O sea, ya tenés vos suficiente cantidad de preguntas como para que encima te hagan preguntas dolorosas, y acompañando en lo que la persona necesite, poder escuchar lo que la persona necesite hablar. A veces no querés hablar de lo que pasó, te da vergüenza, entonces es ir viendo lo que la persona va necesitando en ese momento. ¿La vergüenza estaba?
Sí, estuvo. sí. O sea, Yo llegué a mentir que mi hermano se había muerto por suicidio. Imagínate que esto fue hace casi 8 años atrás. Sí. Yo me preguntaron una vez por cuántos hermanos tenía. Yo dije, nosotros somos 3, mi hermana más grande, Mati y yo. Y yo en ese momento dije, Mati murió en un accidente. ¿Para qué te voy a decir que se suicidó si... No, hace poco me pasó con una médica que me dijo, uy, qué violento. Y sí, pero hay muchas otras cosas atrás de ese acto violento. Hay una persona que tenía una vida, proyectos, sueños, una familia que lo amaba, amigos. Mati tenía una cantidad interminable de amigos que lo amaban y que él los amaba. Pero su dolor fue mucho más grande que eso. O sea, el dolor es tan grande que no les permite ver sus proyectos, su vida entera, su familia, sus amigos, sus ganas de vivir. Porque el dolor termina siendo mucho más grande. Es como una entidad enorme para ellos. ¿Cómo se va transformando el dolor? ¿Dónde se va ubicando? En mi caso en particular, al principio, en cuanto Mati murió por suicidio, primero estuve con una depresión muy grande. Estuve 1 año y medio, casi 2, sin dormir. Dormía 4 o 5 horas por día. Si dormía y soñaba, eran pesadillas de él, todas relacionadas con él, con que él se perdía o cosas muy tristes que yo, desesperada, buscándolo y no lo encontraba. Y iba bajando de a poco de peso porque no quería comer, porque lo que comía me caía mal, no podía dormir, entonces era como una bola de nervios. Así durante 1 año y medio bajé como 15 kilos y era todo desesperación porque a mí nadie me ayudó en ese momento. Cuando Mati muere, yo no sabía qué hacer. Yo digo, ¿qué hago con esto? O sea, mi hermano acaba de suicidarse, ¿qué hago con esto? O sea, no sabía que podía... que alguien que podía pedir ayuda, que tenía, no sé, Sí. de pedir psicólogo, psiquiatra, algo. Entonces tuvo que pasar un tiempo muy largo, 1 año y medio, 2 casi, de todo esto que te estoy contando, mucha tristeza, mucha angustia, mucha culpa, hasta que en algún momento de lucidez pedí ayuda. Pero hay gente que no llega a ese momento tampoco, es difícil pedir ayuda. Clarísima, Ariana, hablar de esto. Hablar de suicidio. Mucha gente cree que hablar de suicidio termina convenciendo o provocando nuevos suicidios, pero toda o mucha gente y especialistas creen que es todo lo contrario, que hablar lo que hace es descomprimir, acompañar y invitarte a que no te sientas más solo, que no te sientas más sola. Vamos a la segunda parte de la charla que compartí con Ariana. ¿Qué fue lo primero que viste como luz? Yo esa luz se la pedí a él, le dije, por favor, le pedí que me diera fuerza, que no podía más. Yo me hice una bolita en el baño, yo siempre lo cuento, me hice una bolita en el baño llorando que no daba más, no podía vivir más así yo con tanta tristeza. Me rascaba, tenía un eczema nervioso acá en la cabeza, no comía, había bajado un montón de peso, no podía dormir, era una tortura. Y un día llorando le pedí a él que me diera luz para poder salir de esto, que yo quería vivir, pero no así. O sea, por eso me imaginaba, aunque no puedo llegar a imaginarme su dolor, un poco... Si también empatizo y digo, lo triste que debe ser vivir todos los días de esta manera durante un montón de tiempo para llegar a quitarte la vida. ¿Y qué sentís que él, Sí. si es que lo sentís, Sí. por dónde te guió? Él me escribió una carta, su última carta que yo tengo guardada, que me regaló para mi cumpleaños unos meses antes de su suicidio. Y en esa carta él me decía que yo no tenía que dejar de ser yo, de lo que yo era, como yo era, y que nada, que yo era maravillosa de la forma en la que yo era. Entonces yo dije, tengo que hacer algo con todo este combo. No fue lineal, fue un proceso, ¿no? Fue muy largo el proceso. Empecé pidiendo ayuda psicológica, psiquiátrica, en ese momento me dieron también pastillas para poder dormir, empecé terapia, empecé a estudiar, fui por el lado del acompañamiento terapéutico porque era una tecnicatura, 3 años, entonces dije, bueno, empecemos a ver si mi cabeza me daba para poder estudiar, porque no había estudiado nunca nada. Y fue como el proceso que me fue llevando hasta que ahora abrí el Instagram, que siento que con cada mensaje que a mí me llega, que me agradecen por, no te digo prácticamente, no te digo salvarles la vida, pero hay mucha gente que me dice, tus publicaciones me ayudaron a pedir ayuda. Entonces eso para mí es la gloria. Te escribe gente a la que ayudás para no suicidarse, Sí. pero también seguramente les servís y le haces bien y acompañás Sí, a las familias Sí. de alguien que quizá lamentablemente lo hizo. sí. Todos los días me escribe una persona nueva contándome que perdió a alguien por suicidio. Todos los días. ¿Y qué tienen en común? ¿La culpa? Te Las digo, preguntas, la culpa. la incertidumbre, sí, ¿por dónde? la estigmatización social, la vergüenza. El día de hoy siguen habiendo viralizaciones de intentos de suicidio y gente que se ríe. Está esto de creer que la persona que se suicida es un cobarde o es Sí, un valiente sí. o es una mala persona.
Y yo les digo que no. O sea, Mati no fue ni cobarde, ni valiente, ni mala persona, y tampoco se suicidó porque no nos amaba. Él amaba a todo el mundo, pero su dolor fue más grande. Yo siempre digo una frase que me parece importante recalcar. Las personas que intentan suicidarse o que se suicidan no quieren morir, quieren matar al dolor. Pero si no tienen ayuda, ¿por dónde salen? ¿Por dónde sacan ese dolor? Si están años arrastrándolo y arrastrándolo, o quizás quieren hablar con alguien pero te minimizan, ¿viste? Oh, no te quejes, ¿no viste que había otro que le faltan los brazos? Sí, Que está perfecto, peor. pero el otro está peor y vos te estás quejando de Sí. eso. Entonces, ¿con quién hablamos? Si yo tengo esa sensación en mi cuerpo de que no aguanto más, ¿a quién le digo? Si me van a decir, no, pensá en positivo, tenés un techo, tenés un trabajo. Sí, buenísimo, pero me pasa esto. Y que no te juzguen, ¿no? ¿Dónde sentís que está Mati hoy? Conmigo. Hoy, acá, en Sí, esta charla. acá adentro. Está con vos. Sí, siempre. Todo el tiempo. Lo siento conmigo siempre. Pero bien, como que cada vez que me pasa algo, necesito, viste que estoy nerviosa o algo, siempre hablo con él o le pido a él. De hecho, me traje mi cartita, que es su amuleto, que lo tengo conmigo cuando necesito hacer algo relacionado a esto. Y sí, él está conmigo siempre. ¿Qué es la libertad? Yo creo que es poder vivir sin dolor. Nadie merece vivir con dolor. De ningún tipo, ¿eh? Nadie merece. O sea, yo no puedo de verdad imaginar lo que sentía Mati para llegar a quitarse la vida. Si pudieras, y de hecho podés, hablarle ahora a alguien Sí. que mientras te está escuchando está pensando en suicidarse. Que su vida vale mucho, muchísimo. Que necesitamos hablar, que hable, que pueda pedir ayuda. Que esto se puede hablar, que se puede gestionar, que podemos trabajar en ese dolor con ayuda, con acompañamiento terapéutico, con psicólogo, con psiquiatra, con tu red de apoyo, pero que se puede salir de esto. ¿Qué le dirías, en la última, a una hermana? Lo más importante, no fue su culpa. Que no fue su culpa, que no se machaque con preguntas que no va a poder responder y que trate de recordarlo con todas las cosas lindas que esa persona le dejó. Que el suicidio es sufrimiento nada más. Todo lo demás que son mitos, que son estigmas, no es esa persona. Esa persona fue mucho más que el acto en sí. Me parece que lo único que toman ciertos medios de comunicación cuando hay un suicidio, a veces es ni tocar el tema, y a veces, y lo veo también mucho en las redes, pero ¿qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Sí. ¿Cómo lo ejecutó? Les interesa el hecho, ¿no? Sí. La foto. Sí, sí. De hecho, los medios de comunicación, cuando tratan algún suicidio de alguien, sobre todo cuando es una persona famosa, que hay, sí, lamentablemente hay, que siempre hay que evitar de mencionar el morbo porque no interesa. O sea, no es algo que, si la persona ya falleció, o sea, que cuentes cómo fue, solo hace que quien lo padeció reviva ese momento traumático. Porque todos los que perdemos un ser querido por suicidio sabemos cómo murió, y cada vez que se menciona un morbo parecido, vos enseguida te pones mal. Y es preferible poner las líneas de ayuda, citar a algún profesional para que dé algún comentario al respecto, que se pueda hablar del tema de otra manera. No hace falta ir al morbo, sí podés hablar un montón del tema, podés desmitificar un montón de cosas, podés dar las líneas de ayuda, los centros de atención, los lugares donde se dan charlas, se pueden hacer un montón de cosas más allá de contar el morbo o ir a la parte esa. Gracias. No, por favor, Brindo a vos. con agua. Gracias a vos. Gracias por venir. Gracias. Te queremos, Ariana. Te queremos y te admiramos y reconocemos el inmenso valor que tiene lo que acabas de hacer, porque empezar a hablar de suicidio en este país, en este mundo, es fundamental, porque no es algo que no está ocurriendo. Está ocurriendo, se está tapando o no se están encontrando las verdaderas razones. Y esto tiene que ver con la salud mental y también tiene que ver con las adicciones y tiene que ver con la presión con la que estamos viviendo en este mundo.